días a todos los presentes. En esta oportunidad nos toca la clase 15, el Sistema de Defensa Nacional. Que hablar de Sistema de Defensa Nacional tenemos que comprender nuevamente lo que implica es soberanía, la garantía de vigencia de los derechos humanos, la protección de la misma población, ¿no? Y acá hay muchos aspectos más que vamos a tener que observar, como es el aspecto económico, político, comunitario y las diferentes dimensiones que en un momento ya habíamos conversado con ustedes. Estas funciones obviamente son primordiales para el Estado y tiene que tomar en consideración siempre, porque de estas van a surgir las amenazas, las preocupaciones que influyen en aspectos políticos, sociales, económicos, técnicos, energéticos, ambientales y muchos más, ¿no? Entonces acá se va a tener que requerir que la seguridad nacional tenga un enfoque multidimensional y que considere una naturaleza transnacional, lo que significa que tenemos que observar la realidad tanto dentro de lo que pasa en nuestro país como también afuera. Por consiguiente, estas acciones van a permitir que surja la defensa. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el mismo enfoque, ¿no?, que vamos a tener que concebir, porque tenemos que planearlas, ejecutarlas de manera coordinada y articulada a nivel de todas las instituciones, sean organizaciones públicas, privadas, que la sociedad misma en conjunto van a tener que lograr un mismo fin. Y ese fin va a ser que tienen que estar orientados todos los esfuerzos en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar alcanzar el propósito o el objetivo, como lo quieran observar, que tiene que establecerse al más alto nivel, porque va a ser una decisión política, porque al final de todo se va a tener que garantizar la seguridad nacional. El Estado, por supuesto, va a tener que garantizar la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, que nosotros lo conocemos como el SIDENA. Y acá el SIDENA está dada por una ley, la cual tiene su propia organización, tiene sus propias funciones y que están establecidas en esta misma ley. Entonces, la defensa nacional vemos que es integral, permanente, constante, y esta se desarrolla en diferentes ámbitos, ¿no?, sean internos como también externos. ¿Por qué? Porque acá el fin supremo, como dice nuestra Constitución, es la persona humana, y en este momento hablamos de que ella es, o la persona es a quien el Estado tiene que resguardar, ¿no?, sobre todas las amenazas, las preocupaciones, riesgos que puedan surgir contra ella. Ahora, ¿cómo podemos conceptualizar el sistema de defensa nacional? Este va a ser un conjunto interrelacionado de ¿qué? De principios, normas, procesos, instrumentos, instituciones, las cuales tienen que organizar las actividades que permitan tener la seguridad y la defensa nacional, porque ellos garantizan la defensa de la persona humana, y con esto también se suma la soberanía, la independencia, la integridad territorial, porque esto va a permitir que se protejan, ¿qué cosa? Intereses nacionales, lo que se requiere ser ejecutado por todos los poderes del Estado y en todos los niveles del gobierno. Y acá también juega un papel importante la ciudadanía, es decir, también la población entera juega el papel importante para poder defender y dar seguridad a nuestra nación. Pero sin embargo, el sistema de defensa nacional está dirigido por nuestro jefe de Estado, y esto anótenlo porque van a ser pregunta de examen. Porque la condición de tener el jefe de Estado también le permite dirigir el sistema de defensa nacional, y este va a ser el conjunto interrelacionado, como ya habíamos dicho, principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, elementos que el Estado tiene que utilizar para darle garantía a la nación, darle seguridad en todas sus formas, ¿no?, sea integral, permanente, sinérgica, en todos los ámbitos, tanto interno como externo, porque el sistema de defensa nacional va a ser quien va a dirigir, organizar, articular todas las actividades que diferentes organismos o instituciones que pertenecen al Estado van a sumar, ¿no? Entonces, estos orientan, coordinan, viabilizan todos los objetivos, las políticas, los planes, los programas, los proyectos que se desarrollan en relación a la seguridad nacional. Entonces, de acá sale todo, pero ¿por qué? Porque tiene una finalidad, que es garantizar la seguridad nacional, que está orientada a ¿qué? A defender la vigencia de los derechos humanos, a proteger a la población de todo tipo de amenazas, preocupaciones que atenten contra la seguridad nacional.
también se suma, ¿no?, la soberanía, la independencia, la integridad territorial, porque ellos son los que protegen los intereses nacionales a través de la concepción del planeamiento, dirección, ejecución, supervisión de todas las acciones que se tengan que realizar en los diferentes campos donde la actividad humana interviene. Porque también el sistema de defensa nacional tiene una composición. Por ejemplo, el sistema de defensa nacional está compuesto por el Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional. Este es el máximo ente. Luego se suma la Secretaría de Seguridad y de Defensa Nacional, que es el SEDEMA, a quien nosotros le debemos, por ejemplo, el dictado de este curso, porque es un curso transversal donde todas las universidades estudian, donde todos los tenemos que ver. ¿Por qué? Porque se han perdido muchos principios, valores por parte del ciudadano que tienen relación con su identidad nacional, y es el momento donde ellos, a través de esta instrucción, quieren recobrar, ¿no?, la identidad nacional que ya se ha perdido. Entonces no tenemos ese orgullo de pertenecer, que somos peruanos, ¿no? Entonces por eso es una de las preocupaciones que puede haber tenido la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, pero esta se dirige en todos los ámbitos. También está ayudado por la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el DINI, y este DINI es un ente rector que pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional, que es el SINA, ¿no? Entonces también ellos trabajan con los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales, donde ahorita vamos a ver cómo trabajan. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el COSEDENA, este es el ente rector más alto, al más alto nivel, donde ellos deciden y coordinan la estrategia que van a utilizar para darle seguridad y defensa en el lugar que corresponda. Ellos tienen que aprobar todos los lineamientos, las estrategias, los planeamientos que tengan que ver con la seguridad y la defensa nacional, y puede estar conformado por muchos titulares del poder del Estado, como son los ministerios, sistemas, organismos institucionales, porque de acá tiene que darse una organización que la misma ley lo establece. Entonces, ¿quién presidirá el Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional? Pues nuestro presidente, ¿no? Ahora, también debemos de conocer qué es el SEDENA, que es la Secretaría de Seguridad y de Defensa Nacional. De aquí es una secretaría técnica, como su nombre lo dice, responsable en que tiene que hacer la gestión del sistema, la articulación de los diferentes componentes, instituciones, organismos, porque todos ellos tienen que cumplir las decisiones que se adoptan por nuestro consejo, y ellos son los responsables ¿para qué? Para formular qué estrategia se va a utilizar o qué política se va a utilizar con respecto al proceso de planeamiento estratégico integral de la seguridad y la defensa nacional, lo que significa que aquí el DINI va a cumplir otro papel importante. No, ya sabemos que es un ente rector del SINA. Entonces, este organismo va a ser responsable de producir la inteligencia nacional necesaria para tomar decisiones al alto nivel del Estado. No estoy entendiendo muy bien. Es que ellos van a recobrar todo lo que está pasando bajo la realidad nacional, qué está pasando en ese sector o a nivel nacional, y van a dar esa información a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, donde ellos van a formular el plan o la estrategia que van a realizar para enviar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y ellos tengan que aprobarlo y se permita aplicar a través de los ministerios, de los organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado que hemos estado vulnerados en diferentes aspectos, como es el aspecto de educación, salud, económico, ¿no? Por ejemplo, en estos dos puntos, en el caso de salud, el DINI tuvo que observar qué estaba pasando en el exterior como también en el interior en la presencia del COVID, y tuvo que dar medidas de precaución, donde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional fueron formulados por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, por ejemplo, una forma de precaución, que no saliéramos en nuestra primera etapa del COVID
que estábamos en un estado de sitio, como un estado de emergencia, teníamos determinadas horas solamente para salir y adquirir nuestros alimentos, asimismo no usar nuestros barbijos, y esas decisiones lo tuvo que aprobar el Consejo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se determinó? Por ejemplo, con la ayuda de los gobiernos locales, donde estuvo presente el Serenazgo, los gobiernos regionales, donde tuvieron, ¿no?, que hacer inyecciones económicas a estos dos sectores para que pudieran cubrir ciertas necesidades de la población. Los ministerios, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no?, ahora con las vacunas, en ese momento dar servicios a la ciudadanía con respecto a lo que se estaban internando a diferentes pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que esta es una forma de organización. Ahora, en el área de educación, ¿cómo vemos? Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que tener una educación virtual. Entonces, se formula esa educación virtual por parte de la Secretaría, le pasa al Consejo para que lo apruebe, que tiene que darse a través del Internet en diferentes horarios. Por ejemplo, en el sector público usaron en el Aprendo en Casa, ¿no?, que se daba por la televisión y por la radio, porque no todos contaban con internet. Entonces eso se aplica a través del ministerio, y el Ministerio de Educación fue el responsable de darnos el Aprendo en Casa por nuestros organismos públicos, que inclusive daban horas gratuitas por los canales de televisión y también por las radios, para que se puedan, ¿no?, dar estas publicaciones. Y los gobiernos regionales con los locales se suponía que tenían que dar alcance de las famosas tablets y la repartición de estas, ¿no? Entonces ahí vemos que se tuvo que dar esta estrategia o esta política de Estado con respecto a la educación. Y así podemos encontrar en el área ambiental, en el área social, de seguridad misma, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes ejemplos, y así es como funciona nuestro sistema de defensa nacional. Además, también debemos de decir que dentro de nuestro sistema de defensa nacional vamos a encontrar diferentes principios. Uno de ellos es, por ejemplo, el principio de interés nacional, que determina el contexto por el cual las acciones de la seguridad nacional se encuentran orientadas a la consecución de diferentes objetivos nacionales, obviamente privilegiando que el fin supremo como fin supremo del Estado, ¿no? Entonces aquí vemos que el interés nacional es el interés de todos, ¿no? Ahora, el principio de la integralidad. La seguridad nacional obviamente va a comprometer la participación de todos los organismos públicos y privados que van a componer este sistema, así como es un sistema administrativo, funcionales. Las sociedades civiles también suman aquí, y sobre todo la población en general. Es muy importante que nosotros también asumamos esa responsabilidad para poder defender y darnos seguridad propia. El Estado es como una familia, ¿no? Entonces siempre va a estar resguardando a los miembros de tu familia. No vas a querer que te pase nada, como también que no pase nada a tus hermanos, a tus papás. Lo mismo sucede con el Estado, ¿no? Y entonces, para poder tener seguridad dentro de nuestro hogar, todos somos partes. Tenemos que dar seguridad a nuestras casas, etcétera, ¿no? Pero igual también sucede con el Estado. Por eso es la responsabilidad de todos, es integral. También hablamos que tiene el principio de sinergia, porque todas las acciones de seguridad nacional van a demandar una articulación de todas las fuerzas humanas, materiales, jurídicas que se involucran en esta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener la máxima efectividad para lograr este hecho, ¿no? Entonces, fuerzas humanas, nosotros también como ciudadanos. Y lo que les había mencionado, el principio de identidad nacional, ese compromiso consciente que debe tener la población a participar ser parte de la seguridad nacional, como consecuencia de ese sentimiento fuerte, estructurado y sostenible de pertenencia a la nación peruana. Por eso te decía que este curso había sido integrado por la Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional, porque ya había muchos de nosotros, los ciudadanos, ya estábamos perdiendo ese valor, ese reconocimiento de nuestra misma cultura, ¿no? Entonces es muy importante recobrar ahora esta identidad nacional. También decimos que tiene el principio de permanencia, y esta es una condición constante, organizada y proactiva de todos los instrumentos del poder nacional frente a las amenazas, preocupaciones o desafíos que tengamos, ¿no? Entonces ahí vemos también que va a surgir el principio de legitimidad, que esta
no va a ser más que la aceptación consciente que la población tiene que hacer, porque le estamos derivando al Estado que haga diferentes acciones para que nos otorgue seguridad nacional. Y esto va a ser pues una forma de convencimiento que se tiene que realizar para la población, lo que significa que tú, Juancito, Pedrito, María, Karina, le hemos dicho al Estado, te estoy dando la legitimidad para que, o sea, te estoy diciendo que tú eres responsable para que tú me des seguridad y también me defiendas de cualquier hecho que me amenace, porque yo no voy a usar un arma, o no voy a usar un arma de fuego o un arma punzocortante para poder defenderme, porque tú los vas a hacer por mí. Pero sin embargo, los acontecimientos de hoy por hoy no estamos teniendo esa seguridad que nosotros quisiéramos, más que ahora tenemos que hablar de todo lo contrario, de la inseguridad que está existiendo. Antes hablábamos de un tráfico ilícito de drogas, ahora o una trata de personas, o un tráfico ilícito de armas, pero ahora ya estamos hablando con el tráfico de órganos, ¿no? Secuestros al paso. Entonces ya como que la seguridad se está perdiendo cada vez más. Entonces aquí también tenemos que hablar del principio de racionalización de los medios, y esto va a ser el empleo de los instrumentos del poder nacional en el marco de la estrategia, de hacerle frente a todas estas amenazas, preocupaciones, desafíos, donde también la racionalización de estos medios tiene que estar pues bien implicada con la legítima defensa, tanto para el Estado como también para los integrantes como ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay veces de repente a quien le haya tocado la legítima defensa también va a hablar de los excesos que vaya a pasar, ¿no? dentro del querer defenderme, y hay veces esa situación me conlleva a que yo esté pagando una pena por defenderme. Entonces es otra situación. Entonces la racionalización de estos medios también se da dentro del Estado, a nivel de los estados, ¿no? La forma en la que yo me voy a defender contra estas amenazas, hechos que se van a dar. Entonces esos son los principios del sistema de defensa nacional. Asimismo vamos a encontrarnos con los procesos fundamentales del sistema de defensa nacional. Y dentro de esto vamos a encontrar, ¿no?, que son todas las secuencias, los actos, las acciones, los sucesos o hechos que se producen necesariamente para poder alcanzar un fin específico, pero sobre todo garantizar la seguridad nacional. Y dentro de estos procesos vamos a desarrollar determinados procesos. Por ejemplo, la formulación de la política de seguridad y defensa nacional. Y este va a ser un proceso mediante el cual se realiza un análisis de la realidad nacional para poder identificar una situación problemática en el campo de seguridad y defensa nacional, por ejemplo, porque esto tiene un fin, y el fin va a ser formular una política que permita enfrentar dicha situación, estableciendo obviamente lineamientos generales que se van a dar a nivel político que se tengan que aplicar en el sector vulnerado, ¿no? Entonces, en este proceso se determinan diferentes lineamientos, como por ejemplo es el análisis del proceso o el análisis de la realidad nacional y la determinación de la problemática de la seguridad. También se aplica lo que es la formulación de la política de seguridad y defensa nacional o la implementación de la política de seguridad y defensa nacional. Asimismo, nos vamos a encontrar con el proceso de formulación de la estrategia de seguridad y de defensa nacional. Y en este punto, como su nombre lo dice, vamos a determinar qué estrategia se va a cumplir, ¿no?, para alcanzar determinados objetivos. Por ejemplo, acá se va a analizar el objetivo de la política de seguridad y defensa nacional, se va a formular la estrategia de seguridad y defensa nacional, se va a elaborar y se va a presentar este proyecto de directiva que va a estar vinculado con la seguridad y la defensa nacional. Y el último proceso es el planeamiento estratégico integral de seguridad y de defensa nacional. En este proceso obviamente es permanente, dinámico, mediante el cual se establecen las provisiones que determinan y preparen los recursos del Estado en diferentes niveles de gobierno para hacerle frente a las necesidades que de alguna manera no permiten el desarrollo nacional, ¿no? Y además también debemos alcanzar las condiciones de paz y de seguridad.
Este planeamiento se desarrolla siempre alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Y quién lo formula? El CEPLAN. ¿Te acuerdas del CEPLAN? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ya, entonces, de aquí, por ejemplo, se van a derivar dos procesos, el proceso prospectivo y el proceso estratégico. Por ejemplo, en el proceso prospectivo vamos a encontrar la formulación de las variables con base a los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional. Van a determinarse los escenarios para cumplir los objetivos de política y seguridad nacional, ¿no? Se van a tener que analizar escenarios de selección y explorar, ¿no? Diferentes planeamientos estratégicos que tengamos en relación a la seguridad y la defensa nacional. Asimismo va a darse el proceso estratégico. ¿Y aquí qué se va a dar? La integración de escenarios, de tendencias y determinación, una visión del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Defensa Nacional. También se va a determinar los objetivos, los lineamientos de políticas, acciones estratégicas, programas, proyectos de seguridad y defensa nacional. Además, también se va a implementar el Plan Estratégico Integral de Seguridad y de Defensa Nacional. Entonces, todos estos cumplen, obviamente dentro de estos procesos vamos a encontrar que van a encontrarse diferentes funciones dentro de este sistema, o sea, todo va a estar enmarcado, se dan cuenta, todo está interrelacionado. Ahora, ¿cómo lo interrelacionamos? Va a existir la coordinación y los enlaces que va a tener el sistema de defensa nacional. Por ejemplo, sabemos que el COSEDENA, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, va a tener que mantener estas relaciones y coordinar de forma permanente con todos los componentes del sistema. Y obviamente que los organismos donde son parte o los organismos que son competentes también se relacionan con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, y esta va a tener que mantener estas relaciones de forma permanente porque ellas van a tener que hacer coordinaciones técnicas con las diferentes oficinas de Seguridad y Defensa Nacional, que nosotros las conocemos con los OSDENAS, que son parte de los ministerios, los organismos públicos, los gobiernos regionales, como también los gobiernos locales, lo que significa que estas oficinas van a estar dentro de estas instituciones y ellas se van a encargar, ¿no?, para poder aplicar las políticas que el Estado envía. Entonces, estos organismos constitucionales obviamente son autónomos y estos tienen que siempre observar cualquier tema que esté relacionado con respecto a la seguridad y la defensa nacional, o también la forma de movilización nacional. ¿Te acuerdas que hablamos de movilización nacional? También ellos tienen que estar viendo cuál sería la forma en la que debería movilizarse la nación frente a cualquier hecho o riesgo o amenaza que estén dándose a nivel de nuestro estado. Y estos no siempre para ver qué gestión se hace frente a los riesgos de desastres que nosotros podamos encontrarnos en nuestra nación.